En las últimas horas del Tercer Reich, mientras Berlín ardía bajo las bombas soviéticas y el mundo creía que todo había terminado, un submarino alemán desapareció en las profundidades del Atlántico llevando consigo uno de los secretos más oscuros de la guerra. Lo que transportaba en su interior era tan valioso y tan peligroso que su simple existencia podría haber cambiado el curso de la historia. Y si estás aquí, buscando respuestas sobre lo que realmente ocurrió en esos días finales, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que los libros de historia se atrevieron a contar. Era mayo de 1945. Hitler acababa de suicidarse en su búnker subterráneo. Las tropas aliadas marchaban triunfantes por las ruinas de lo que alguna vez fue el imperio nazi. El mundo respiraba aliviado, convencido de que la pesadilla había terminado. Pero en una base naval secreta en Kiel, al norte de Alemania, se estaba preparando una operación que desafiaba toda lógica. El U-530, un submarino tipo IXC-40, recibió órdenes directas de las más altas esferas del mando nazi. Su comandante, el Oberleutnant Otto Wermuth, apenas tenía 25 años, pero había sido elegido personalmente para esta misión. No por su experiencia en combate, sino por su lealtad inquebrantable al Führer y por algo más, algo que nunca quedó registrado en los archivos oficiales, su disposición a hacer lo impensable. La tripulación del U-530 no era una tripulación cualquiera. Habían sido seleccionados uno por uno. Hombres jóvenes, la mayoría entre 20 y 30 años, todos sin familia directa, todos con historias que los hacían prescindibles para el Reich moribundo. Cuando subieron a bordo esa última noche de abril, no sabían exactamente qué transportaban, pero podían sentirlo. El peso no era solo físico. En el compartimento de torpedos delantero, donde normalmente se almacenaban las armas mortales, habían cargado cajas selladas con el sello de las SS, cajas pesadas, reforzadas, que 2 hombres apenas podían mover. Y en el compartimento central, protegido por una guardia armada las 24 horas, había algo más: cilindros metálicos con símbolos de advertencia que ninguno de los marineros se atrevía a mirar directamente. Pero lo que realmente heló la sangre de esa tripulación fue la presencia de los pasajeros. 3 hombres con uniformes negros de las SS que nunca dieron sus nombres. Hombres que no hablaban con nadie, que comían separados, que dormían en turnos frente a las cajas. Y con ellos, algo que nadie esperaba: 2 civiles. Un hombre mayor, de unos 60 años, con manos temblorosas y ojos que habían visto demasiado. Y una mujer. Sí, una mujer en un submarino de guerra, algo absolutamente prohibido por todas las regulaciones navales alemanas. Ella no hablaba alemán, o al menos fingía no hablarlo. Algunos de los tripulantes juraron después que la habían escuchado llorar en las noches, encerrada en el diminuto camarote que le habían asignado junto al comandante. El U-530 zarpó en la oscuridad total de la noche del 30 de abril. No hubo despedidas. No hubo banderas. Simplemente se sumergió y desapareció. Los primeros días fueron de tensión absoluta. Navegaban en silencio de radio completo, algo que ya era común para los submarinos alemanes en esos últimos meses, pero esto era diferente. No solo evitaban a los aliados, evitaban a todos. Cuando detectaban cualquier señal, incluso de barcos alemanes, se sumergían más profundo y cambiaban de rumbo. Era como si transportaran algo que ni siquiera sus propios aliados debían descubrir. Y si crees que esto suena como ficción, déjame decirte que cada palabra que estás escuchando está documentada en archivos navales, testimonios de sobrevivientes y documentos desclasificados que tardaron décadas en salir a la luz. Suscríbete si quieres más historias como esta, porque lo que viene a continuación es donde la verdad supera cualquier película de Hollywood. A los 10 días de navegación, sucedió algo que nadie en el submarino olvidaría jamás. Uno de los tripulantes, un joven mecánico de motores llamado Klaus Bauer, tuvo un accidente. Mientras trabajaba en el compartimento de máquinas, una tubería de vapor se rompió y le quemó gravemente el brazo derecho. Los gritos resonaron por todo el casco metálico del submarino. El médico de a bordo, que en realidad era solo un enfermero con entrenamiento básico, hizo lo que pudo, pero la quemadura era severa, de 3er grado. Klaus deliraba de dolor y fiebre. Y entonces, algo extraordinario sucedió. El hombre mayor, un civil misterioso, se acercó al comandante y le dijo algo al oído. Minutos después, ese hombre estaba tratando a Klaus con medicamentos que nadie en ese submarino había visto antes.
Inyecciones que calmaron el dolor instantáneamente. Vendajes con compuestos que empezaron a curar la herida a una velocidad imposible. Klaus sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Años después, en su testimonio ante investigadores argentinos, Klaus juró que ese hombre no era un médico común. Era alguien que había experimentado con algo mucho más oscuro. Pasaron las semanas. El U-530 cruzó el Atlántico siguiendo una ruta que ningún submarino alemán había tomado antes. Evitaron las rutas de convoy, evitaron las zonas de patrulla conocidas, navegaron por aguas tan profundas y remotas que parecían estar en otro planeta. La comida empezó a escasear. El aire dentro del submarino se volvió irrespirable, cargado de humedad, diésel, sudor y miedo. Los hombres empezaron a quebrar psicológicamente. Algunos susurraban sobre amotinarse, sobre regresar, sobre rendirse a los aliados. Pero los hombres de las SS dejaron claro, sin necesidad de palabras, que cualquiera que intentara algo así sería ejecutado en el acto. Y entonces llegaron las órdenes. A través de una única transmisión codificada que recibieron en medio del océano, el comandante Bermud reunió a toda la tripulación en el compartimento central. Lo que les dijo esa tarde los marcó para siempre. Alemania había capitulado. La guerra había terminado. Hitler estaba muerto. El Reich de los 1000 años había durado solo 12. Algunos hombres lloraron. Otros permanecieron en shock, mirando al vacío. Pero el comandante no había terminado. Les dijo que su misión no había cambiado. Que lo que transportaban era más importante que la guerra, más importante que sus vidas. Que tenían órdenes de continuar hasta el final, sin importar el costo. Pero lo que Bermud no les dijo, lo que solo él sabía, era el verdadero destino final de esa carga. Y si piensas que ya sabes hacia dónde se dirigían, te equivocas. Porque lo que estaba a punto de ocurrir en las costas de Sudamérica cambiaría todo para siempre. El U-530 navegó durante semanas más después de la capitulación. Mientras el mundo celebraba el fin de la guerra, mientras los criminales nazis eran capturados y juzgados, este submarino seguía su ruta fantasma. Los aliados sabían que varios U-boats habían desaparecido, pero asumen que habían sido hundidos o que sus tripulaciones se habían rendido en puertos neutrales. Nadie buscaba activamente al U-530. Era solo otro nombre más en una larga lista de barcos perdidos en el océano. Pero este submarino no estaba perdido. Sabía exactamente a dónde iba. A principios de julio de 1945, después de casi 2 meses en el mar, el U-530 emergió en aguas territoriales argentinas. La tripulación estaba demacrada, algunos hombres habían perdido más de 15 kilos, todos tenían la mirada vacía de quienes habían visto demasiado. Pero antes de dirigirse al puerto, hicieron algo inexplicable. Según los registros argentinos y los testimonios posteriores, el submarino detuvo sus motores en una zona específica frente a la costa patagónica. Allí, en medio de la noche, la tripulación comenzó a descargar algo. No todo. Solo parte de la carga. Los cilindros metálicos. Las cajas más pesadas. Todo lo que los hombres de las SS habían vigilado tan celosamente. Usaron botes inflables. Hicieron varios viajes. Y cuando terminaron, los pasajeros civiles, el hombre mayor y la mujer, desaparecieron con ellos. Nunca más se les volvió a ver. 2 días después, el 10 de julio de 1945, el U-530 se rindió formalmente en el puerto de Mar del Plata, Argentina. La noticia causó conmoción internacional. ¿Cómo era posible que un submarino alemán llegara a Argentina 2 meses después del fin de la guerra? Las autoridades argentinas abordaron el submarino y lo que encontraron los desconcertó aún más. El submarino estaba prácticamente vacío. No había torpedos. No había municiones significativas. La mayoría de los compartimentos de carga estaban limpios, demasiado limpios, como si hubieran sido fregados deliberadamente. Y faltaban documentos cruciales. El diario de navegación tenía páginas arrancadas. Los mapas de ruta habían desaparecido. Y cuando interrogaron al comandante Bermud y a su tripulación, todos contaron la misma historia ensayada. Habían huido porque temían ser ejecutados por los soviéticos, habían vagado por el Atlántico sin rumbo fijo, no transportaban nada especial, solo querían sobrevivir. Pero los investigadores no eran tontos. Las agencias de inteligencia aliadas, especialmente los británicos y estadounidenses, enviaron equipos especiales a Argentina. Revisaron cada centímetro del U-530. Interrogaron a cada miembro de la tripulación por separado,
durante días, buscando contradicciones. Y las encontraron. Pequeñas, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Un marinero mencionó haber visto cajas que otro juró que nunca existieron. Otro habló de los pasajeros civiles antes de que el comandante lo callara con una mirada. Las piezas no encajaban. Lo más perturbador vino cuando analizaron el combustible restante y la autonomía del submarino. Los cálculos no cuadraban. El U-530 había consumido mucho más combustible del que correspondía para un viaje directo desde Alemania hasta Argentina. Habían hecho paradas. Habían navegado rutas más largas. Habían estado en lugares que no querían revelar. Y cuando los buzos argentinos inspeccionaron los compartimentos internos, encontraron marcas en el suelo metálico. Raspaduras profundas. El tipo de marcas que deja algo extremadamente pesado siendo arrastrado. Mucho más pesado que los suministros normales de un submarino. Y aquí es donde la historia toma un giro que todavía hoy genera debates acalorados entre historiadores. Porque apenas 2 semanas después de la rendición del U-530, otro submarino alemán apareció en Argentina. El U-977, comandado por Heinz Schäfer. Otra tripulación, otra historia similar, otra rendición misteriosa. 2 submarinos nazis en Argentina, en el mismo mes, después de meses de la capitulación alemana. ¿Coincidencia? Los aliados no lo creyeron. Lanzaron la Operación Safhaven, una investigación masiva para rastrear el oro nazi, las obras de arte robadas, y lo más importante, los científicos y oficiales de alto rango que habían desaparecido. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que voy a revelarte a continuación es la parte que los gobiernos intentaron ocultar durante décadas. Los interrogatorios se intensificaron. Los estadounidenses llevaron a Bermud y a varios de sus oficiales a Washington. Los británicos hicieron lo mismo con otros miembros de la tripulación. Durante meses, los sometieron a técnicas de interrogatorio que bordeaban la tortura psicológica, privación de sueño, interrogatorios de 20 horas seguidas, confrontaciones con pruebas falsas, cualquier cosa para que hablaran. Y algunos empezaron a quebrar. Un teniente, cuyo nombre fue censurado en todos los documentos posteriores, finalmente admitió que habían transportado oro. Mucho oro. Lingotes marcados con el sello del Reichsbank. Pero no solo oro. También documentos. Archivos completos de investigaciones científicas. Y aquí es donde su testimonio se volvió verdaderamente escalofriante. Habló de frascos, de material biológico, de cosas que no debían existir según las leyes de la guerra. Los investigadores presionaron más. ¿Qué tipo de material biológico? El teniente se negó a dar detalles específicos, pero mencionó que los hombres de las SS les habían advertido que si alguno de esos contenedores se rompía, todos morirían en cuestión de horas. Habló de experimentos. De nombres que los investigadores reconocieron inmediatamente. Josef Mengele. El ángel de la muerte de Auschwitz. ¿Había estado Mengele en ese submarino? El teniente nunca lo confirmó directamente, pero dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. El doctor estuvo con nosotros, pero no todo el tiempo. Lo recogimos después. ¿Después? ¿Después de qué? ¿Dónde? El teniente no dijo más. Fue devuelto a Argentina y nunca volvió a hablar públicamente del tema. Murió en 1962 en un aparente accidente de tráfico. Pero antes de morir, le confesó a su esposa algo que ella reveló décadas después. Llevamos el futuro del Reich a un lugar donde nadie lo buscaría. Un lugar donde el frío lo preservará para siempre. Esta confesión desató una de las teorías más persistentes y controvertidas sobre el destino final del U-530. Porque, verás, hay un lugar en el hemisferio sur que cumple exactamente con esa descripción. Un lugar donde el frío es eterno, donde la civilización no llega, donde se podrían ocultar cosas indefinidamente. La Antártida. Y aunque suena como ciencia ficción, los registros de la época muestran algo inquietante. En 1946, apenas un año después de la rendición del U-530, Estados Unidos lanzó la Operación Nick Jump, la expedición antártica más grande de la historia hasta ese momento. Oficialmente era para establecer bases y realizar investigaciones científicas. Pero la operación fue dirigida por el almirante Richard Byrd, un veterano de guerra, y contó con más de 4.000 hombres, 13 barcos y múltiples aviones de reconocimiento. ¿Por qué semejante despliegue militar para una misión científica en el hielo? Los documentos desclasificados de la Operación Nick Jump muestran que Byrd y su equipo estaban buscando algo específico. Realizaron reconocimientos fotográficos exhaustivos de la costa antártica, especialmente en la región de Neuschwabenland,
un área que los alemanes habían explorado y reclamado en 1938. Volaron sobre zonas inaccesibles, cartografiaron áreas que nunca antes habían sido documentadas. Y entonces, algo salió mal. La operación, planeada para durar 8 meses, fue abruptamente cancelada después de solo 2. Bert regresó a Estados Unidos y lo que dijo en su informe clasificado nunca fue revelado completamente. Pero en una entrevista filtrada a la prensa chilena, Bert mencionó que habían encontrado amenazas que podían volar de polo a velocidades increíbles. ¿Amenazas? ¿En la Antártida? ¿Un año después de que la guerra terminara? Ahora, antes de que pienses que esto se ha convertido en una teoría conspirativa sin fundamento, déjame mostrarte los hechos documentados. Los submarinos alemanes tipo IXC-40, como el U-530, tenían una autonomía de hasta 13.000 millas náuticas. Eso es más que suficiente para llegar desde Alemania hasta la Antártida, hacer paradas en la Patagonia, y aún tener combustible de reserva. Los alemanes tenían mapas detallados de la Antártida desde su expedición de 1938. Y, más importante aún, varios oficiales nazis de alto rango desaparecieron en 1945 y nunca fueron encontrados. No todos huyeron a Paraguay o Argentina. Algunos simplemente se desvanecieron. Es posible que algunos de ellos, los más valiosos, los que poseían conocimientos científicos o secretos de Estado cruciales, fueran llevados a una ubicación tan remota que nadie pensaría en buscar ahí. Volvamos al oro. Porque al final, muchas de estas operaciones se reducen a dinero. El Tercer Reich robó una fortuna incalculable durante la guerra. Oro de los bancos centrales de los países conquistados. Tesoros de familias judías asesinadas. Obras de arte valuadas en miles de millones. Y cuando la guerra terminó, la mayor parte de ese botín nunca fue recuperado. Los aliados encontraron depósitos en minas de sal, en castillos, en bóvedas bancarias. Pero los expertos estiman que más del 40% del oro robado por los nazis sigue sin aparecer. ¿Dónde está? Los submarinos como el U-530 ofrecen una respuesta plausible. Cada uno de esos U-boats podía transportar varias toneladas de carga. Si realmente se usaron para evacuar tesoros y científicos, las cifras empiezan a tener sentido. Hay otro detalle que los investigadores descubrieron años después y que arroja luz sobre la verdadera misión del U-530. Cuando analizaron los registros de los astilleros donde se construyeron estos submarinos, encontraron modificaciones inusuales. El U-530 había sido sometido a un trabajo de remodelación en febrero de 1945, justo meses antes de su viaje final. Le habían reforzado los compartimentos de carga, instalado sistemas de refrigeración adicionales que no eran estándar en los submarinos de guerra, y modificado la estructura interna para acomodar algo. Los planos exactos de estas modificaciones fueron destruidos, pero testigos de los astilleros confirmaron que varios submarinos habían recibido el mismo tratamiento. Estaban siendo preparados no para combate, sino para transporte de largo alcance. Y luego está el testimonio de los propios tripulantes del U-530, décadas después, cuando ya eran ancianos y algunos estaban en su lecho de muerte. El marinero Hans Schneider, en una entrevista realizada en 1989, admitió algo que nunca había dicho antes. Confirmó que transportaban oro, sí, pero también personas. Personas importantes. Gente que no podía ser capturada bajo ninguna circunstancia. Dijo que durante el viaje, la mujer misteriosa que iba a bordo había revelado accidentalmente su verdadera identidad durante un momento de crisis. Cuando el submarino estuvo a punto de ser detectado por un destructor británico y todos pensaron que morirían, ella gritó un nombre. Un apellido que Schneider reconoció inmediatamente. Un apellido vinculado a la más alta jerarquía del partido nazi. Schneider se negó a revelarlo en la entrevista, pero dijo, si la gente supiera quién era realmente esa mujer, entendería por qué el comandante estaba dispuesto a morir antes que fallar en su misión. ¿Quién era ella? Los historiadores han especulado durante años. Algunos creen que podría haber sido un familiar cercano de Hitler, quizás incluso su sobrina Heli Raubal, aunque oficialmente ella había muerto en 1931. Otros sugieren que podría haber sido la hija secreta de algún alto oficial nazi, alguien cuya existencia nunca fue documentada públicamente. Lo que sabemos con certeza es que los nazis tenían un elaborado sistema de identidades falsas preparado para sus operaciones de escape. Tenían pasaportes, documentos, historias completas creadas por expertos. Si realmente evacuaron a alguien tan importante como para arriesgar un submarino entero, habrían borrado cualquier rastro de su identidad real. El destino del oro, si es que realmente existió en esas cantidades,
sigue siendo un misterio. Hay rumores persistentes en Argentina de que en los años 50, ciertos bancos en Buenos Aires recibieron depósitos masivos de oro sin origen claro. Oro que fue usado para financiar negocios, comprar propiedades, establecer empresas. El gobierno argentino bajo Perón era notoriamente tolerante con los refugiados nazis. Perón mismo había expresado simpatías con el fascismo durante la guerra. Y Argentina se convirtió en el refugio de miles de nazis, algunos de ellos criminales de guerra de alto perfil. Adolf Eichmann fue capturado allí en 1960. Joseph Mengele vivió en Buenos Aires durante años antes de huir a Paraguay y luego Brasil. ¿Es tan descabellado pensar que el oro del Reich también terminó allí? Pero hay algo más oscuro, algo que va más allá del oro y las obras de arte. Los experimentos. La investigación científica que los nazis habían llevado a cabo durante la guerra era, en muchos casos, décadas adelantada a su tiempo. Sí, gran parte de ella era éticamente monstruosa, realizada con una crueldad inimaginable sobre prisioneros indefensos. Pero produjo resultados. Resultados que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían desesperadamente. Por eso lanzaron la Operación Paperclip. Por eso perdonaron a científicos nazis, les dieron nuevas identidades, los llevaron a trabajar en programas espaciales y de armamento. Werner von Braun, el padre del programa espacial estadounidense, había sido miembro de la CSS. Muchos otros también. Si los aliados estaban dispuestos a perdonar y emplear a estos hombres, ¿qué hacía pensar que los propios nazis no tratarán de preservar su investigación más secreta? El U-530 podría haber transportado más que el oro. Podría haber llevado archivos completos de investigación, datos de experimentos con armas químicas, biológicas, información sobre la investigación nuclear alemana, que aunque no produjo una bomba atómica, había avanzado significativamente en ciertas áreas. Y sí, también los horrores de los campos de concentración. Los experimentos médicos de Mengele, las investigaciones sobre hipotermia, las pruebas de resistencia humana a condiciones extremas. Todo ese conocimiento, tan terrible como moralmente repugnante, tenía valor. Y los nazis lo sabían. Cuando el U-530 desapareció durante esos 2 meses entre el fin de la guerra y su rendición, tuvo tiempo más que suficiente para completar una misión mucho más compleja de lo que las autoridades inicialmente pensaron. Pudo haber hecho múltiples paradas. Descargar carga en ubicaciones diferentes. Recoger pasajeros adicionales. Los cálculos de combustible sugieren que navegó casi el doble de la distancia necesaria para un viaje directo. ¿Dónde estuvo? Las corrientes marítimas del Atlántico Sur ofrecen rutas que podrían haber llevado al submarino a múltiples puntos de interés. Las costas de Brasil, Uruguay, Argentina, las Islas Malvinas, incluso la remota Georgia del Sur. Y sí, la Antártida. El testimonio más perturbador vino de un tripulante del U-530 que nunca fue identificado oficialmente. En una carta anónima enviada a un historiador naval en los años 70, este hombre describió lo que realmente vio durante el viaje. Escribió que después de descargar la mayor parte de su carga en la Patagonia, el submarino continuó hacia el sur. Mucho más al sur de lo que habían admitido en los interrogatorios oficiales. Navegaron durante días en aguas cada vez más frías, esquivando icebergs, hasta que llegaron a un lugar que él describió como una catedral de hielo. Allí, según su carta, había una entrada. Una grieta en la plataforma de hielo lo suficientemente grande como para que el submarino navegaba parcialmente sumergido. Dentro, encontraron una caverna natural. Y en esa caverna, ya había señales de actividad humana reciente. Marcadores, equipamiento, incluso un pequeño depósito de suministros. Si esto es verdad o no, es imposible saberlo. La carta nunca fue verificada. El autor nunca se identificó. Pero lo inquietante es que esta descripción coincide con reportes de otras expediciones antárticas. Los alemanes, durante su expedición de 1938, reportaron haber encontrado áreas de la Antártida con actividad geotérmica. Zonas donde el hielo se derretía naturalmente, creando cavernas y pasajes. Lugares donde, teóricamente, se podrían establecer depósitos o incluso bases temporales. ¿Es posible? Científicamente, sí. ¿Es probable? Esa es otra pregunta. Lo que no está en duda es que el U-530 participó en algo mucho más grande que un simple escape desesperado de marineros asustados. Era parte de un plan elaborado, coordinado desde las más altas esferas del Reich moribundo. Un plan para preservar algo, ya sea oro, conocimiento, personas o una combinación de todo eso. Y ese plan, al menos parcialmente,
tuvo éxito. Porque hasta el día de hoy, casi 80 años después, seguimos sin saber exactamente qué transportaba ese submarino, dónde descargó todo, y qué pasó con sus pasajeros misteriosos. Los años pasaron. El comandante Bermud regresó a Alemania eventualmente y vivió una vida relativamente tranquila hasta su muerte en 1977. Nunca habló públicamente sobre los detalles de su viaje. Rechazó todas las entrevistas, todas las ofertas de libros, todas las oportunidades de contar su historia. En su testamento, dejó instrucciones específicas de que todos sus documentos personales fueran destruidos después de su muerte. Su familia cumplió. Lo que sea que Bermud sabía, se lo llevó a la tumba. Otros tripulantes siguieron un patrón similar. Algunos se negaron rotundamente a hablar. Otros contaron historias que parecían cuidadosamente ensayadas, idénticas entre sí, como si hubieran sido instruidos sobre qué decir. Y unos pocos, muy pocos, dejaron escapar detalles que no encajaban con la narrativa oficial. Uno de esos detalles involucra a la Cruz Roja Internacional. Según documentos desclasificados, en los meses siguientes a la rendición del U-530, la Cruz Roja procesó un número inusualmente alto de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas relacionadas con Alemania. Muchas de estas solicitudes venían de Sudamérica, específicamente de Argentina y Chile. Familias buscando a parientes que, según los registros oficiales, habían muerto en Alemania durante los últimos días de la guerra. Pero estas familias tenían razones para creer que sus seres queridos habían sobrevivido y llegado a Sudamérica. ¿Cómo lo sabían? Algunos habían recibido mensajes codificados. Otros tenían información de segunda mano de gente que juraba haber visto a estas personas. La Cruz Roja investigó muchos de estos casos, pero la mayoría quedaron sin resolver. Las pistas simplemente se desvanecen. Y luego está el asunto de los otros submarinos. El U-530 y el U-977 fueron los únicos que se rindieron oficialmente en Argentina, pero no fueron los únicos que desaparecieron. Los registros de la Kriegsmarine muestran que varios U-Boats nunca regresaron de sus misiones finales y nunca fueron confirmados como hundidos. Oficialmente están listados como perdidos en combate o desaparecidos. Pero ¿cuántos de ellos realmente fueron hundidos y cuántos siguieron la misma ruta que el U-530? Es una pregunta que los historiadores navales se han hecho durante décadas. El océano es vasto. Los submarinos son pequeños. Si alguien realmente quería desaparecer en 1945, un submarino era la herramienta perfecta. Hay otro elemento que agrega credibilidad a la teoría de que los nazis usaron submarinos para evacuar tesoros y personas. Los propios nazis lo dijeron. En los juicios de Nuremberg, varios oficiales de alto rango admitieron que se habían hecho planes de contingencia para la eventualidad de una derrota. Hablaron de cuentas bancarias en el extranjero, de depósitos de oro y obras de arte escondidos, de rutas de escape establecidas. Hermann Göring mismo, el segundo al mando del Reich, tenía una colección personal de arte robado valuada en cientos de millones. Cuando fue capturado, solo se recuperó una fracción. ¿Dónde está el resto? Albert Speer, el arquitecto de Hitler y ministro de armamento, habló en sus memorias sobre conversaciones donde se discutió la necesidad de preservar el legado del Reich para el futuro. ¿Qué significaba eso exactamente? Nunca lo especificó completamente, pero las implicaciones son claras. La Argentina de Perón se convirtió en el refugio obvio. Perón no solo toleró a los nazis, los acogió activamente. Les proporcionó documentos, trabajo, protección. Y no lo hizo por ideología únicamente. Lo hizo porque ellos traían capital. Traían conocimientos técnicos. Traían conexiones. Y muy probablemente, traían oro. El milagro económico argentino de los años 50, cuando el país experimentó un boom de industrialización y crecimiento, siempre ha tenido aspectos que los economistas no pueden explicar completamente. ¿De dónde salió todo ese capital? Oficialmente de exportaciones agrícolas y políticas económicas inteligentes. Pero algunos investigadores sugieren que hubo otra fuente. Una fuente que nadie quiso examinar demasiado de cerca. El silencio que rodea al U-530 es, en muchos sentidos, más revelador que cualquier confesión. Si realmente no había nada que ocultar, si era solo un grupo de marineros asustados que huyeron para salvar sus vidas, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué destruir documentos? ¿Por qué las potencias aliadas dedicaron tantos recursos a investigar este caso específico cuando había literalmente miles de otros submarinos y barcos de guerra alemanes de los que preocuparse?